me relacionaba la concentración física con algunos conceptos de química de grado 10. En ese caso, número de Avogadro, masa molecular, conversiones. Bueno, tengo aquí inconvenientes con la cámara, por eso voy a inactivarla. Además estoy un poquito así congestionado por rinitis. Bien. Vamos entonces a entrar a analizar. Ya yo les había resuelto aquí parte de eso de varias maneras. Contextualicemos. Primero. Profe, ¿está proyectando algo? Sí. ¿Ya ustedes entraron al chat? ¿Entraron al chat para la pizarra? Sí, ya llegó el mensaje, profe. Profe, ¿será que puede mandar otra vez el link de la pizarra? Ok, con mucho gusto. Un segundito. Ya lo copio nuevamente. Listo. Y vamos también a compartir pantalla desde acá. Bien, contextualicemos como les decía. Retomemos todo, porque ese ejercicio quedó pendiente. La pregunta es, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono hay disueltas en 4 botellas de agua cuya capacidad individual es de 600 mililitros? Ahí me está hablando de un volumen relativo. Y su concentración es de 6.000 partes por millón. Estábamos en esta situación, ¿verdad? Aplicando esta fórmula. Pero encontramos que esta fórmula yo la puedo asociar, fíjate que aquí tenemos que multiplicar por 100. Podemos asociarla con concentración, incluso fórmula molecular, conversiones y demás. Bueno, ¿en qué íbamos? ¿En qué quedábamos? Dijimos que como eran 4 botellas y es una disolución de dióxido de carbono en agua, yo no puedo trabajarlas de manera individual, sino que al sumarlas, esos recipientes me va a dar el volumen de solución total. El volumen de solución total, que sería este. ¿Cierto? ¿Cómo lo hicimos? Como hay 4 botellas y cada una tiene 600 mililitros, hallamos un volumen, por decirlo de una manera total, volumen de solución, 2.400 mililitros, pero la fórmula me habla de litros. Eso me convoca a una conversión sencilla. Como cada litro de solución hay 1.000 mililitros, pues yo divido esto entre 1.000 y me daba 2.4 litros. Con esa expresión del volumen de la solución, asociábamos el concepto de partes por millón a este volumen de solución. ¿En qué sentido? Regreso. Como por cada litro de solución existe cierta cantidad de soluto, entonces planteábamos una regla de 3. Como en un litro, según el ejercicio, hay 6.000 miligramos, mira que este 6.000 me lo dan de manera categórica al final, 6.000 partes por millón. Necesitamos saber en 2.4 litros totales cuántos miligramos reales hay de dióxido de carbono. Y sencillamente multiplicábamos el 2.4 litros por 6.000 y me da esta cantidad que yo les encierro acá en blanco, 14.400 miligramos. Yo sugiero que usted vaya revisando las multiplicaciones. 2.4, que es el contenido de dióxido de carbono y de agua totales, lo multiplico por 6.000, me da 14.400 miligramos. Ahora, decíamos nosotros en ese momento que en 1 gramo
existen 1000 miligramos. ¿Y por qué traemos a colación esa conversión? Porque me hablan de dióxido de carbono, el cual yo le debo calcular la masa molecular. Y la masa molecular se establece en unidades de gramos mol, ¿verdad? Gramos mol. Por eso convenimos en decir este derrotero. Convertimos los miligramos a gramos, dividiendo entre 1000. Como ya tendríamos la masa inicial, que en grado 10 hablábamos como masa inicial, en gramos, lo relaciono con la fórmula molecular del dióxido de carbono para poder realmente responder el ejercicio en partículas. Dado caso, nosotros usemos el número de Avogadro. Míralo acá, n es un 0. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. El soluto que está en menor cantidad con respecto al solvente le hallo la masa molecular. Cada carbono, según la tabla periódica, aporta 12 y cada oxígeno aporta 16. Pero como la fórmula me habla de un 2 subíndice, ese 2 multiplicado por 16 me da 32 y sumado con 12 pues me va a dar 44 gramos mol. Y como ya tenemos la masa inicial, que es 14.4, por la conversión que hicimos de los miligramos a gramos, dividiendo entre 1000, ¿por qué entre 1000? Me regreso. Mira, un gramo tiene 1000 miligramos, ¿verdad? Dice, hacemos una conversión. 14.400 miligramos, 14.4 gramos. Entonces ya tengo 3 datos. ¿Cuáles? La masa molecular del compuesto, la masa inicial, 14.4, y el número de partículas por mol de este compuesto. El número de partículas es 6,0235 por 10 a la 23 moléculas por mol. Tú lo puedes hacer de dos maneras. Te voy a recordar la que hicieron ustedes el año pasado. Conversiones de número de Avogadro. La masa que tenemos real de dióxido de carbono en las 4 botellas es de 14.4 gramos. Yo necesito saber cuántas moléculas de dióxido de carbono en realidad existen en 14.4 gramos. ¿Verdad? Entonces establecemos una conversión en el siguiente sentido. En un mol de dióxido de carbono que tiene 44 gramos, en uno solo hay 6,0235 por 10 a la 23 moléculas por mol. Lo que no sé es cuántas moléculas hay en 14.4, es lo que vamos a resolver. En la calculadora, aquí sí tenemos que usarla, multiplicamos 14.4 por la constante del número de Avogadro y lo dividiremos entre la masa molecular. Pero antes, mira, gramo que multiplica, gramo que divide, cancelamos. Moles que multiplica, moles que divide, cancelamos. La respuesta me quedaría en moléculas y es lo que me solicita el ejercicio. Moléculas. Tendríamos la solución de esta solución allí, ¿verdad? Multiplico esto por 6,0 tanto, es de 44. ¿Cuánto nos da? Como quedó el ejercicio pendiente, yo suponía que alguien podía participar. Bueno, nadie lo ha hecho, no hay problema, seguimos. Multiplicamos y me da este valor. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Esto siempre va a depender de las fórmulas que teníamos antes? Sí, señorita. Claro que sí. Depende de la fórmula y va a depender de dos cosas. Uno, del soluto que me trabaje en el ejercicio. Segundito. Del soluto. 2, del volumen de referencia. 600. Y 3, de la concentración que me dan como objeto
de la solución, 6.000 partes por millón. Pero asociada a esa pregunta que usted hace, yo diría, bueno, esto en 600, pero si el volumen es mayor, por ejemplo, de 1 litro, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará al contenido de moléculas de dióxido de carbono? A es igual al de 600, B es menor que en 600, C es superior que las que existen en 600 y D no pasa nada. ¿Qué podríamos pensar? Primero resolvamos el ejercicio. Me da 1,97 y un montón de cifras más por 10 a la 23. Profe, yo lo hice y me dio eso. Y usé precisamente la forma que usted está haciendo ahí. O sea, primero ahí el 0,32 para después pasar eso a moléculas con el número de... Ok, Carla. Muy bien. Ya Carla nos dice que constató al multiplicar esto por esto entre 44 nos da 1,97 por 10 a la 23. O la segunda alternativa que estoy planteando acá. ¿Cuál es la segunda alternativa? No, profe, yo no voy a hacer eso por conversión. No logro asociar, que no es nada del otro mundo. Masa molecular según número de Avogadro. Y eso lo multiplicamos por la cantidad inicial que me dan, 14.4. Ese es un camino. Perdón, el otro camino, ¿cuál sería? Que usemos la fórmula que usted conoce de número de moles. Ya. Yo tengo que saber cuántas moles hay en 14.4 gramos, que me enseñaron el año pasado. Masa inicial entre masa molecular. Hay un número de moles. Y como Avogadro me dice cantidad de partículas por mol, en décimo me lo dijeron, entonces yo multiplico el número de moles por el número de Avogadro para hallar el número de partículas. ¿Sí ven? Número de moles por número de Avogadro igual a número de partículas. 14.4 entre 44, que es la masa molecular. En la masa molecular del dióxido de carbono, me da muchísimos números. Yo aquí trabajé solo con 2, pero si usted coloca todos estos números, vaya verificando, por favor, 0,32, 72, 72, 727, y lo multiplicas por el número de Avogadro, te va a dar exactamente lo que nos dio acá arriba. Si no quieres hacerlo así. Lógico, aquí lo ves más corto porque ya sabíamos el 14.4. Igual, si usted me lo plantea por aquí, tiene que saber cuál es la masa inicial. Y la masa inicial va a depender de dos cosas, del volumen y de la concentración. Volumen y concentración. ¿Sí ves? Por eso me da 14.400, que equivale a 14.4 gramos. ¿Sí ves? Dos maneras diferentes de hacerla. La respuesta exactamente igual. Por eso te coloco aquí la llavecita en blanco. Este valor, o uso este proceso, me va a dar lo mismo. Pero, recordemos todavía química de décimo. Si a mí me dicen que el agua es con gas, en realidad lo que está sucediendo al interior de ese recipiente, entre esas dos sustancias que se combinan, son solubles, gas en agua, es tender a conformarme una sustancia ácida, ligeramente ácida, o como diríamos el grado décimo, ácidos débiles, que son aquellos cuyos pH son altos. Ahorita si nos alcanza el tiempo, les recuerdo por qué. Parece contradictorio. Débil si el pH es alto, como así. Bueno, ahorita hablamos de eso. Lo que en realidad sucede es esto: al combinar el dióxido de carbono con el agua, me genera un ácido diprótico. Por eso les subrayaba el número 2 acá, que lo puedo categorizar también como un ácido de tipo oxácido o diprótico, ¿verdad? Dos hidrogeniones. ¿Por qué? Un carbono a la izquierda en los reactivos, un carbono a la derecha. Uno y uno son iguales y ese es lo ideal.
la masa de los reactivos tendría que ser igual siempre a la masa de los productos. Paso a los hidrógenos. 2 hidrógenos a la izquierda, 2 hidrógenos a la derecha. Y terminamos con los oxígenos. 2 oxígenos en el dióxido y 1 en el agua me da 3. Por eso hay que observarlo. 3 es una manera para establecer esa ecuación. Dado caso de la soliciten. Si no la solicitan, pues no pasa nada. Simplemente se las colocaba para recordarles escritura de una ecuación y también cómo revisar el balanceo por tanteo, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas vale. ¿Cómo la vas a hacer? Como usted lo entiende. Si hace número de moles, me va a dar igual. Si no lo hago, sino que establezco una conversión, me va a dar igual. Varias maneras. ¿Cómo lo hace? Ya es decisión personal. Lo importante es que lo entiendas. Lo importante es que interpretes lo siguiente. Abro participación. Si en las 4 botellas de agua con gas carbónico existen 1,97, por dejar aquí moléculas de dióxido de carbono, ¿cuántas moléculas existen por cada botella o en cada botella? A ver, los leo en la participación, en el chat. ¿Cuántas moléculas existen en cada botella? ¿Puede colocar atrás un momento, por favor, profe? Sí, señorita, como no, con mucho gusto. ¿Cuántas moléculas de qué? ¿Oxígeno o de hidrógeno? De dióxido de carbono, que es el soluto, en cada botella. ¿Cómo podríamos hacer allí? Bueno. Profe, sería una regla de 3. Carlita, voy a leer aquí en el chat, ¿oyó? Bueno, pues. Ok. Para contextualizar. Este es el total. ¿Total de qué, profe? Total en la disolución, o sea, total en los 2.4 litros, que son las 4 botellas. Yo te pregunto, si yo tomo solo una botella, compro una botella de 600 mililitros, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono están presentes allí? Pues tendríamos que dividir el total entre 4. Fijar que aquí te lo encierro en paréntesis. Entre 4, o sea, 1,97 exponente 23 entre 4. Y eso me da 4.9 por 10 a la 22. Eso es lo que consumiría una persona si compra un recipiente que contenga 600 mililitros de agua con gas. De agua con gas, ¿verdad? Bueno, eso sería irrelevante. Simplemente quise cambiar ahí de escenario. O lo que es igual. Si yo divido aquí el total entre 4, pues me va a dar lo mismo si yo hago la concentración para una sola botella y luego al final multiplico por 4. No hay ningún problema por eso. ¿Y por qué voy a multiplicar por 4 al final? Porque hay 4 botellas. Si lo hago individual, que también lo puedo hacer. ¿Y cuánto me va a dar si lo hago individual? 4.925 por 10 a la 22. ¿Cierto? Individual. Pero aquí me están diciendo 4 botellas. Simplemente se me ocurrió preguntar, ven acá, ¿y cuántas moléculas de dióxido de carbono consumiríamos si yo compro una botella de 600 mililitros de agua con gas? Eso si me dan un ejercicio, si me dan unidades diferentes, que tengo que hacer conversiones, que luego dividir, en fin.
Pero, perdón, que me hagan con ustedes, tengo una rinitis horrible. Podríamos aplicar la forma para hallar soluto. ¿Cómo así, Sofía? Bueno, Ana, ¿cómo así? No entiendo. Como usted nos había dicho que teníamos que dividir el total de lo que ya nos había dado entre 4, yo dije, bueno, antes de que usted dijese eso, yo pensé, bueno, si ya tenemos el total, que fue lo que nos estaba dando antes, y teníamos las 4 botellas, podíamos hacerlo así, como si fuese la de dato conocido por dato por conocer, pero no como dijo Carla en regla de 3, sino simplemente la división. Ok, bueno, ahora sí entiendo. Sí, señorita, tiene usted toda la razón. Así es. Vamos aquí al registro. Henry. Vamos a ir al C, perdón. Al primero, al segundo. Muy bien, Anita. Así. Profe, pero yo lo hice por regla de 3 y me dio lo mismo. ¿Cómo la planteaste? La planteé con 2, o sea, trabajé en mililitros. Y me dio lo mismo. O sea, te planteé 2.400 mililitros, que son las 4 botellas. Hay 1,97 por 10 a la 23 moléculas de carbono. Entonces, en 600 mililitros, que es una sola botella, ¿cuántas moléculas hay? ¿Sí ves? Y si me dio, multipliqué 600 por 1,97 por 10 a la 23 sobre 2.400 mililitros. Exacto. O sea, usted puede hacerlo o por regla de 3, o por factor de conversión, o dividiendo, incluso con porcentajes. Incluso con porcentajes, como así, profe. Un segundito. Yo diría que esto es el 100%. Esto es el 100%. 25% pues va a equivaler a una botella, porque son 4, una, 25, 25, 25, 25, te va a dar exactamente lo mismo. No hay ningún problema con eso. Muy bien, Carlita. Un segundito. Carla ya tendría aquí 2 participaciones. Y vamos para adelante, como dice la canción. Bien. Eso, repito, si me dan datos. Pero asuma usted que yo en el taller del lunes no les salgo con datos, sino con gráficas y tablas. ¿Cómo resolveríamos eso? Vamos a ese posible escenario. Este escenario. En este escenario, igual me hablan de cantidades, mira, y me hablan de valores de temperatura. Pero ahí no hay fórmulas, ahí no hay despejes, ahí no hay porcentaje, nada. Una tabla, o bien sea, puede ser una gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Si yo digo que el dióxido de carbono es soluble en el agua, es porque se combina. ¿Por cada cuántos gramos voy a tenerlo en cuenta? Aquí me dicen que por cada 100 gramos. Esto sí es masa a masa, pero usted igual sabe que puede ser 100 centímetros cúbicos, ¿verdad? Es independiente. Solubilidad es cantidad de un soluto que se disuelve en el solvente. Toman como tope 100 gramos de agua. Gramos de agua. Dice que tenemos 6 solutos. De esos 6 solutos observo que hay uno solo que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Asumo que esto es orgánico. El resto, inorgánico. Me dice, tome como referencia a 2 temperaturas, a 20 Celsius y a 50 Celsius. ¿Qué necesito recordar? Esto que trabajamos en gases, que el movimiento de las partículas se aligera, es más frecuente si aumento la temperatura. Si la temperatura aumenta, el choque entre las partículas es más frecuente, por lo tanto la presión aumenta. Si la presión aumenta es porque las partículas se mueven, o sea que es inversamente proporcional a la estática, a la energía potencial. Es lo único que debo tener en cuenta para analizar esta tabla. Distintísimo de una situación como esta. Nada que ver con datos, aparentemente.
¿Qué observa? Que la sustancia menos soluble, me faltan 3 minutos, menos soluble de todas estas, pues será la que menos cantidad tenga. Comparo aquí a 20, comparo a aquí encuentro 7.4, que es menor que este matemáticamente. Listo. La sustancia menos soluble a 20 Celsius es clorato de potasio. Chévere. Ahora vamos al revés. ¿Cuál es la más soluble? La que más cantidad tenga de ese soluto en cada 100 gramos de agua. ¿Cuál es el valor mayor? 36 mayor que 34, sí, pero menor que 88, menor que 222, y 222 es mayor que 203. Aquí encuentro un valor mayor a la misma temperatura, soluto diferente. ¿Quién? Nitrato de plata, según nomenclatura de grado 10. 222 gramos por cada 100, o sea que esta sustancia establece una solución sobresaturada. Hay más solutos que solventes. 222 con respecto a 100, el doble, más del doble. En cambio, el clorato de potasio conformará una solución diluida, 7.4 con respecto a 100. Eso a 20. La menos, la más. Voy a ver a 50. La menos, 37, aquí veo un 19.3. Oye, qué coincidencia. Esta señora es la menos a la misma temperatura, a 20 y a 50 grados. O sea que esto aquí guarda muchísima relación. A menos temperatura y a más sigue siendo la menos soluble. Y encuentro que a 50, que es más del doble de 20, supondría yo que voy a encontrar un valor superior. Y precisamente aquí empiezo a comparar y encuentro 455.0 con respecto a los demás. Es la mayor. ¡Qué coincidencia! En una tabla, la sustancia que es mayor a la menor temperatura comparativa lo será a la mayor temperatura comparativa. Miren, 222, 455. Ahora, miren, 7.4, 19.3. Fácil. ¿Cuál es la más soluble? ¿Cuál es la menos soluble? Eso es una tabla. 9-10 en punto. En la clase del martes analizaremos qué pasa si no me dan una tabla, sino una gráfica. Pues voy a contar. Pero en caso tal que usted en algún examen, bueno, algún quiz, algún taller, nos coloque esa barrita de solubilidad para hallar, yo no sé, supongamos más a más. Solamente tendríamos que tener en cuenta esos valores. Sí, señorita, solamente los valores de referencia, no más. Okay. ¿Ya? No más. Bueno, jovencitos, para distribuirles los 10 minutos del martes, les agradezco mucho su participación, de Ana y de Carla, y los demás, por favor, vamos a animarnos y a empezar a participar. Cuídense, por favor, que Dios los siga bendiciendo a ustedes y a sus familias. Chaito. Chao, profe, que pase bien. Que estén muy bien. Igual, Okay. profe, nos vemos. Chao. Chao. Okay. Chao, profe. Chao. Chao.